Listo, muy buenas tardes. Damos inicio a las clases del día de hoy. En la anterior clase habíamos visto lo que significa equivalencia. Ya habíamos visto que cuando nosotros calculamos el área de un triángulo, nos salió un valor. Y también al calcular el área de un rectángulo, también nos salió un valor. Es decir, que son equivalentes, más no son congruentes porque no tienen la misma forma ni la medida sí, pero la forma no. En esta ocasión empezamos con la definición de semejanza. Semejanza se presenta como una curvita, con una culebrita. Dos figuras geométricas semejantes tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados respectivamente proporcionales. Ven, ahí tenemos un triángulo cuyas medidas son 6 unidades, 8 unidades y 12 unidades respectivamente. Fíjense que acá tengo un triángulo que en realidad tiene la misma forma, pero sus medidas, si podemos observar bien, son las mitades de las anteriores. Es decir, 3 unidades, 4 unidades y 6 unidades respectivamente. En el siguiente ejemplo tenemos dos rectángulos. En este caso, el uno es más pequeño que el otro y de medidas de base 8 unidades y de altura 2 unidades. Fíjese que en la derecha está doblado su longitud, ya que la base o el largo mide ahora 16 unidades y el ancho mide 4. También está el doble. En cualquiera de los dos casos, las figuras son semejantes. Repito, las características para que sean dos figuras semejantes es que sus ángulos sean respectivamente congruentes y no olvidarse que la congruencia de ángulos implica una igualdad de medida y que sus lados sean proporcionales. Ya vamos a ver qué significa que los lados sean proporcionales. Por ejemplo, en el primero de arriba, ¿sí? Va a ser la mitad, es decir, un medio, y en el de abajo va a ser el doble. Eso significa proporcionalidad. Repito, en el primero ejemplo de los triángulos, la mitad, y en el segundo ejemplo, el doble. Dos figuras geométricas semejantes tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Inge- Para podernos comprender a modo de ejemplo, tenemos el caso que, digamos, tenemos el hijito y el papá. Sí, es decir, son igualitos. Inge, buenas tardes. Obviamente tienen las Inge, mismas facciones. Buenas tardes, dígame. Inge, disculpe que le interrumpa. En la anterior clase nos quedamos en postulados y en esta clase nos tocaría la teorema, porque el día miércoles no hay. No. ¿Y por qué el miércoles no hubo? No entiendo. Yo sí di clases. ¿Qué pasó? Eh, Ingresó, la verdad, porque estábamos hasta las 5 y no ingresó. No, O no sé si no, solo sí era mi está grabada sistema o la no. clase. Sí está grabada la clase y yo les pedía que graben e ingresen correctamente por el link que les corresponde, por favor. Sí, también admiro que no hayan entrado, pero recuerden que se estipuló al principio. Están enviados dos links. Uno, que por el horario es lunes y martes, y el otro que es el día miércoles, pero no es el mismo del día lunes y martes. Por eso se les envió por correo electrónico. Yo les había dicho que mis razones, porque las hago así. Entonces, el enlace del día miércoles no es el mismo del martes, les comento. El otro curso pude ingresar sin problemas. Sí, a mí también me admiro que no haya entrado, pero no voy a caer en sus actividades porque pueden haber muchísimas cosas. Pues si no vino, no vino, si vino, ese ya no me compete. Entonces yo les voy a invitar a que revisen el link de la grabación. Sí, pero yo empiezo a partir de ahora. Y repito, por favor, para que quede bien claro, el día lunes y martes que manejamos el mismo horario es el mismo enlace. Pero, ahí viene el pero, el día miércoles, que es otro horario, ¿no es cierto? Se cambian los paralelos, ya no es el mismo. Entonces ahí, por eso les envío otro enlace. Entonces, si ustedes ingresaron con el lunes y martes, no van a poder ingresar. ¿Dónde estarían? También, obviamente, que no corresponde, porque solo es lunes y martes. El día miércoles tiene su propio enlace. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen. Ahora sí les va a tocar revisar
y empezar de ahí. ¿Sí? Dice, perdón, pero le estoy revisando el del enlace del miércoles y, bueno, sé, mi parte no sale nada, no sé si a mis compañeros les sale algo, pero ya le ¿Cómo estoy estoy revisando revisando? No entiendo. o sea, porque hay dos chats, el que es el del lunes, martes, y el de ¿Ya? miércoles, pero el de miércoles me sale como que no está, me sale solo la grabación del día 20, no me sale del día 27 que corresponde el No, no, miércoles no. A anterior. ver, es que una cosa es la clase grabada. Ojo, ahí estamos súper confundidos. El correo que yo les envío es el de la clase ya grabada. Hay otro correo del enlace de la clase que es obviamente para entrar. Y obviamente la del link es la que está grabada. Entonces, por favor, revisen con todo nuevamente. Yo les voy a enviar el miércoles, pero no se hagan confundir, ¿verdad? Que estamos lunes. Lunes y martes es el mismo enlace. El día miércoles es un enlace diferente. Con todo, yo les voy a mandar ese link. Revise la clase, por favor, para que usted se pueda igualar. En este caso sería porque ya esa clase está. Sí, eso por favor les pediría de la manera más cordial. Sí, pero con todo les voy a volver a enviar el enlace. Sí, ya. Listo. Entonces, por favor, retomando. El tema de semejanza. Desde ahí voy a partir, por favor. Y repito que el tema de semejanza es cuando tienen la misma medida en ángulos y los lados son proporcionales. Si podemos observar a simple vista, de 6 la mitad es 3, de 8 la mitad es 4, de 12 la mitad es 6. Y al revés, el doble. Entonces vamos al OneNote y vamos a graficar esos temas. Voy a explicar absolutamente todo y empezamos con semejanza. Vamos aquí a dibujar semejanza. Listo, vamos con semejanza. Semejanza. Listo, vamos con semejanza. Perfecto. Listo. En esta parte de aquí vamos a dibujar los triángulos que son la escuadra de 45 grados. Vamos a dibujar lo siguiente, donde los catetos son iguales. Listo, empecemos. Entonces vamos a dibujar aquí de 3. Listo, vamos a dibujar aquí de 3. Y tenemos el clásico triángulo, el rectángulo con ángulos de 45 grados, que se caracteriza porque los ángulos, los catetos son iguales, por lo tanto la medida de los ángulos internos de sus ángulos agudos en 45 grados. Entonces ustedes ponen aquí 45 grados, listo, y acá ponen 45 grados. Listo, esto ponen 3, voy a dar aquí un valor, A es igual a 3, B es igual a 3, voy a calcular el valor de C. Muy bien, recordemos, para calcular la hipotenusa, utilizamos el teorema de Pitágoras, que es igual a lado más el otro, bueno, específicamente cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto me da raíz de 18, que como ustedes saben, al descomponer en los factores primos, aunque hubiésemos hecho arriba mismo, sumando 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, es 2 por 3 al cuadrado. 18 es 3 al cuadrado por 2, de donde el valor de C me sale 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Muy bien, aquí el símbolo de esperanza, ¿no? Que es una... Exacto, no, curvita, de ese modo. Muy bien, entonces acá voy a dibujar otro triángulo rectángulo, ¿sí? Que es semejante al primero, va a tener la característica que los ángulos también valen 45 grados, pero que su longitud en este caso sea 6. Listo, dibujamos 6. Vamos para acá, también dibujamos 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6.
Listo. Y tenemos, bueno, aquí pongamos la medida de este que es 3 raíz de 2. Vamos por aquí. B. Vamos por aquí. Este vale también 6. D, E, F. F igual. De la misma manera, vamos a calcular el valor de la hipotenusa en un cateto al cuadrado y el otro al cateto al cuadrado. Bueno, aquí voy a resolver diferente, voy a poner así. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado son 2 veces 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Puedo resolver así. Que eso es igual a 6 raíz de 2. Listo. Entonces este es 6 raíz de 2. Ángulos 45 grados, 45 grados. Aquí tenemos 45 grados. Aquí tenemos 45 grados. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Ya, perfecto. En esta parte de aquí, vamos a explicar que la semejanza tiene que ver primero con que los ángulos sean congruentes. Efectivamente, ven estos ángulos. Obviamente la incongruencia implica una igualdad de medida y tienen la misma cantidad, 45, 45 y 90 grados. A pesar que el uno es pequeño y el otro es grande, pero se cumple esa relación. Entonces nosotros podemos acá el ángulo, como hacemos con la primera, el ángulo, aquí voy a poner letras mayúsculas. Este sería B, este sería A y este sería C. Por el lado de acá, para el triángulo de la derecha, F, este vendría a ser D y este vendría a ser E. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Y el ángulo C es congruente con el ángulo F. El ángulo C es congruente con el ángulo F. Listo. Vamos aquí. El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Muy bien, ahí está la primera parte, donde los ángulos son respectivamente congruentes. Y la segunda parte que nosotros tenemos que ver es que los lados sean directamente proporcionales, sean proporcionales. Es decir, guarden una proporción puede ser un medio, un tercio, un cuarto, el doble, el triple, lo que sea. Muy bien, entonces vamos a ver esa proporcionalidad. Nosotros podemos ir del triángulo pequeño al triángulo grande o podemos ir del triángulo grande al triángulo pequeño. En esta ocasión voy a hacer diferente los recursos, voy a ir del triángulo grande al triángulo pequeño. ¿Qué me quiere decir esto? Si los lados son proporcionales, debe cumplirse ¿qué? Comencemos con la base. D, que es la medida del cateto del triángulo más grande, y A, que es la medida del triángulo del cateto del triángulo más pequeño. Por lo tanto, aquí yo puedo poner lo siguiente, D sobre A. Vamos a ver, esto es 6, esto mide 3, y me da un resultado de 2. Muy bien, vamos con la altura. De este caso, la altura es E y de este caso es B. E sobre B, lo mismo, 6 para 3, esto es igual a 2. Finalmente, vamos con la hipotenusa.
Acá tengo 6 raíz de 2 y acá 3 raíz de 2. F sobre C. F sobre C. Hipotenusa sobre hipotenusa. En este caso, 6 raíz de 2 y acá 3 raíz de 2. Se eliminan las raíces y 6 para 3 es 2. Es decir, que guarda una relación de proporcionalidad en donde es el doble, obviamente, la una medida del cateto, o sea, de la hipotenusa, es el doble en relación al otro cateto. Listo. Ahora también, es muy necesario que usted aprenda a leer en los dos sentidos. ¿Cuáles son esos dos sentidos y que van a tener relación luego con lo que ya entremos a denotaciones? Significa que yo puedo comenzar de la parte derecha y concluir en la parte izquierda. Es decir, si yo pongo de la siguiente manera, solo no lo voy a escribir, solo lo voy a enunciar. Si el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo A congruente con el ángulo D, y el ángulo C congruente con el ángulo F, cumple la primera parte de lo que serían triángulos semejantes. Y D con respecto a E con respecto a D y F con respecto a C guardan una relación de proporcionalidad, entonces los triángulos ABC con el triángulo DEF son semejantes. Es decir, eso es muy importante porque yo puedo partir de algo general, llegar a algo particular, o puedo partir de esas pequeñas particularidades para llegar a las generalidades. Así es muy importante leer tanto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Eso es lo que significa ser cuando dos figuras son semejantes. Es muy importante que usted sepa que cuando le dan un ejemplo, solo le van a dar esto, por ejemplo. Solo le van a dar esto, lo que va a poner en ejemplo. Y no decir, no tengo ningún dato. No, si me dan esta información, no le van a decir, vean, deduzca que tiene aquí los ángulos que son congruentes, que los lados son proporcionales. Eso no me va a decir. Solo me dan esto. Yo debo saber que tengo todos estos datos de acá. Solo me dan esto. Pero yo tengo que saber que tengo acá 6 relaciones. Y más, yo les diría no solo 6, sino 9. Profe, ¿de dónde salen las 3 más? De acá de las rojas. Porque los ángulos, cuando son congruentes, eso significa que sus medidas son iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, a partir de una congruencia, el ángulo B es congruente con el ángulo B, entonces la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. Esa relación me va a servir para que yo pueda calcular otro u otros ángulos en función, obviamente, a mis datos. Nuevamente, congruencia implica medida. Esa medida de un ángulo me va a servir para determinar otros ángulos. Pero fíjese la secuencia, congruencia, medida. Yo no me puedo saltar, y ese es el error mucho, que yo me salto de una congruencia a establecer ya una medida de un ángulo. No puedo hacer eso, ¿sí? Yo no puedo ir, por ejemplo, de una escuela y ingresar a la universidad, salvo que si hay casos donde son genios, pero igual tienen que rendir un examen, tienen que tener un papelito al lado para decir usted puede seguir la universidad. Entonces, por favor, estar claros desde esta clase. Congruencia, dígame, congruencia, igualdad de medida, ¿sí? Y para que me pueda servir para calcular cualquier otro ángulo. Perfecto. Muy bien, vamos con la parte, luego de haber explicado aquí también otra parte. Si nosotros vamos del triángulo pequeño al triángulo grande, vamos a encontrar que ya va a ser 3 sextos, que va a ser en el otro caso también 3 sextos y en el otro caso 3 raíz de 2 sobre 6 raíz de 2.
cuando yo voy del triángulo pequeño hacia el triángulo grande. Pero obviamente simplificando me va a quedar un medio, un medio, un medio. Es decir que también se cumple la relación de proporcionalidad. Perfecto. Vamos con la siguiente cuestión y nosotros tenemos lo que significa idéntico. Idéntico, idéntico. Listo. ¿Cuándo dos figuras son idénticas? Cuando nos referimos a una misma figura geométrica. Bien facilito, ahí tenemos el ángulo ABC. ¿Sí? Medirán con el graduador, por favor, cualquier medida, la que ustedes quieran. Voy aquí a activar el lápiz y vamos a medir. Cualquier medida, más o menos la que ustedes quieran, pueden dibujar un ángulo de 45, 60, 180, el ángulo que ustedes quieran. Aquí voy a poner lo siguiente, la medida. Ya. ¿Qué me quiere decir esta parte de aquí? Que yo puedo nombrarle a este ángulo ABC. Puedo nombrarle al triángulo ABC. Puedo nombrar al triángulo ABC como el ángulo alfa. ¿Sí? Es decir, es el mismo ángulo. O también puedo ponerle CDA. Vean, puedo poner ABC, CDA, alfa. Estoy hablando del mismo ángulo. Cuando yo nombro a una misma figura geométrica, digo que es idéntico. Sino que yo puedo nombrarla, en el caso de este ángulo, a través del alfabeto griego. Listo. Listo, listo. Por si acaso, les voy a reforzar ese tema de que se grabó en la anterior clase, que es equivalencia. Equivalencia. No, voy a empezar desde aquí, desde congruencia, para que tengan la noción. Congruencia. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y medida. Ven, aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, de dos triángulos que son igualitos. Ahí también pueden tener la característica que pueden estar rotados o girados. Primero que tener la capacidad de que, a pesar que pueda surgir esa rotación, esa traslación, sepa que son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que son igualitos. En el caso sería de la vida real, dos gemelos. ¿Sí? Bastante que dicen las mismas facciones, los mismos lunares, es decir, igualito. ¿Sí? Entonces, donde sus ángulos y sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Eso significa lo que es congruencia. ¿Sí? En el caso de la congruencia, ya vamos a ver el ejemplito, y en el caso de la equivalencia, cuando es una igualdad, aquí tengo dos terrenos que pueden ser, un terreno que es de forma triangular y el otro terreno que es de forma cuadrangular, de forma rectangular, no es cuadrado, de forma rectangular, en donde las áreas son iguales, pero mis figuras no son iguales. Hay muchos terrenos que, por ejemplo, en la costa, que tienen forma triangular, no necesariamente tienen forma rectangular, pero que al calcular el área son iguales. Por ejemplo, si el área 1 vale 300 metros cuadrados, tengo un terreno de esa forma, y tengo un terreno de forma rectangular que vale también 300 metros cuadrados, el área 1 es igual al área 2, pero la forma no es la misma. A ver, listo. Entonces aquí les voy a explicar, igual como queda grabado, pero tienen que ustedes revisar. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces, listo. Vamos con los 5. Es 9 entonces. Ya, listo. Aquí está. Correcto. Y es el de acá. Okay, ahí está la congruencia. ¿Sí? Leyendo, me dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Cuando tengo una congruencia, saco todito esa información. Es lo que yo le decía. Aparentemente dice, profe, no tengo datos. No va a tener tiene un montón de datos. Si el libro solo me dice esto de acá, tengo que ver, eso también es otra de las situaciones. Para demostrar algo, no todo esto me puede servir.
pero sí tengo que ver, mejor dicho, todo es posible. Pero para una incógnita determinada, yo tengo que saber qué empleo. De esta congruencia, yo saco toditos estas cosas. Primero, la congruencia. Cada lado es congruente con cada lado. Es decir, AB va a ser congruente con D, C va a ser congruente con F, y finalmente AC va a ser congruente con D. De la misma manera, los ángulos son congruentes. El ángulo A es congruente con el ángulo B, el ángulo B congruente con el ángulo E, y el ángulo C congruente con el ángulo F, que tendría esta parte y esta parte. Pero no se olviden que la congruencia implicaba también una igualdad. Eso significa que tanto los lados son iguales, aquí están, los lados son iguales, como también los ángulos. Medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, y así sucesivamente. Eso se llama congruencia, y la congruencia se aplica absolutamente para todo. Desde aquí hasta que se termine el módulo, existe la congruencia. Perfecto. Habíamos visto esto y también habíamos visto lo de acá. Por ejemplo, estos enlaces yo les voy a pasar el día de ahora para que los puedan ya revisar. ¿Sí? Por eso está aquí la clase de ese día. Vamos con la equivalencia. La equivalencia se trata de igualar. Vean, aquí tienen un área 1 de un triángulo que tiene las siguientes medidas. La base vale 7 y la altura 3. La formulita del área de un triángulo es base por altura sobre 2. 7 por 3, 21. 21 para 2, 10.5 unidades cuadradas. Fíjense que tengo un terreno de forma triangular. Y acá tengo un terreno de forma rectangular, porque no tienen la misma medida, ¿no? 3, 3.5, tienen diferente medida, es un rectángulo. Ahora, no tienen la misma forma, por lo tanto ya no van a ser congruentes. Veamos si en algo se aparecen, calculando aquí las áreas. Base por altura, 3 por 3.5, 3 por 5, 15, me da 1, y 3 por 3, 9, y 1, 10. Fíjese que tengo igual área. Si el área 1 es igual al área 2, yo concluyo que estas dos figuras geométricas son equivalentes. ¿Cuál es el signo de equivalencia? Esta igualdad. ¿Sí? Donde yo concluyo, acá debe estar, exacto, el área 1 es igual al área 2. Ojo, tienen la misma medida, sí, si nosotros calculamos el área, pero ya no van a ser congruentes simplemente porque no tienen la misma forma. Recuerde congruencia, misma forma, misma medida, tanto de ángulos como de lados. Esa es la cuestión. Listo, vamos a tomar nuestra clase 12. Ya, ahí estamos. Listo. Semejanza, no se olviden. Igual los ángulos son congruentes. Esos ángulos congruentes, como yo le digo, van a representar la misma medida y los lados son proporcionales. Listo. Vamos con el asunto de identidad, ya vimos. Vamos con la demostración. ¿Qué es una demostración? Es un conjunto de razonamientos por medio de los cuales la veracidad de la proposición que se demuestra se deduce de axiomas y verdades antes demostradas o conocidas. ¿Sí? Repito, es el conjunto de razonamientos por medio de los cuales la veracidad de la proposición que se demuestra se deduce de axiomas y verdades antes demostradas o conocidas. Por lo pronto, nosotros no estamos haciendo demostraciones. Ojo, no hemos hecho ninguna demostración hasta el momento. Lo que estamos es conociendo. Estamos conociendo, estamos viendo ya qué son congruencias, qué es equivalencia, qué es semejanza. Estamos solo conociendo. En esta clase, ojalá alcancemos, ya nos haremos la demostración, o si no el día de mañana, qué es lo que nosotros tenemos que saber, y eso es, o sea, no es negociable. Ustedes tienen que saber muchos axiomas.
muchas verdades. Recuerde los axiomas que nosotros vimos de la parte que es netamente, sí, yo también le di el contexto y el valor agregado, de no solo verlo de tipo aritmético, sino también inclusive de tipo algebraico. Pero es lo que usted debe saber. Luego nos saltamos a los postulados, que son obviamente ya situaciones de carácter geométrico. En geometría se admiten sin demostración solo un pequeño número de verdades fundamentales o axiomas. Punto y coma. Todas las demás verdades, que son los teoremas, se demuestran basándose en estos axiomas mediante una serie de deducciones. Fíjese lo que dice aquí, que se basa en los axiomas. En la primera parte que nosotros veamos, ¿no es cierto?, que nosotros comenzamos a ver el estudio de los segmentos, ya lo que es geometría propiamente dicha, y demostraciones y cálculos de medidas de segmentos, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar, más que los postulados geométricos, utilizamos los axiomas. ¿Qué axioma transitivo? ¿Qué axioma aditivo? ¿Qué axioma cancelativo? Porque eso es lo que se emplea. A partir de lo que sea ya ángulos, de lo que sea triángulos, ya intervienen, ojo, no solo los axiomas, sino ya vienen los postulados. Fíjese cómo todo es un conjunto esquematizado en donde usted tiene que aprender la mayor cantidad de axiomas. Caso contrario, no sé de dónde partir. Perfecto. La veracidad de los propios axiomas está garantizada porque tanto ellos mismos como los teoremas que se demuestran apoyándose en ellos han sido comprobados por reiteradas observaciones y larga experiencia. Por ejemplo, les había dicho, ¿no es cierto?, de la clase de ahora, comenzamos con semejanza. Entonces vemos que dos figuras son semejantes una a la otra y vean como todo digo, todo va calando perfectamente. Cuando dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre chiquito, Dios grande. Entonces es lo mismo, es como dice un papá y un hijo. Entonces el hijo es igualito al papá. Claro, obviamente, en el orden ya, hagamos ya de grandes ligas, ¿no? Pero el asunto es de que en pequeño, el papá es grande, el hijo es pequeño, pero tienes igualito, dice el tato, igualito, el tato dice igualito, tiene las mismas facciones, el camino igualito y todo, pero el chiquito y es grande. Entonces ya desde antes se sabía lo que era semejanza. Y ahora ya técnicamente, obviamente, mismos ángulos, mismas medidas, pero más chiquito. Esa es la situación que ustedes deben enlazar. Ahora, como yo les había dicho, ¿cómo se obtiene? A partir de reiteradas observaciones, larga experiencia, ya mucha gente mide, por ejemplo, en el caso de la equivalencia, terrenos de diferente forma, pero que al final el área son iguales. Entonces, eso se llama equivalencia. Producto de la observación de la experiencia es lo que ya se va formando a nivel de ciencia toda la veracidad de sus acciones. Siguiente párrafo. La demostración se realiza en virtud del requerimiento de una de las leyes fundamentales de nuestro pensamiento. Ojo, el principio de la razón suficiente, que establece la necesidad de que la veracidad de nuestras afirmaciones esté rigurosamente fundamentada. Ya lo que dice aquí. Pues digo, no son cuestiones mías, sino son obviamente cuestiones de la ciencia. ¿Qué significa una rigurosidad? Que usted de ley tiene que manejar la parte axiomática, debe manejar también la parte de la argumentación y obviamente como eje transversal va el asunto de la aritmética, del álgebra, del despeje, es decir, todo ese manejo que le va a servir para que usted haga una buena demostración. Ojo, las demostraciones no pueden ser iguales. Si bien guardan obviamente un esquema definido, no es que la demostración de uno va a ser igual a la del otro. Ya, en esa parte debemos de ser sumamente claros. Una demostración, ¿por qué les digo? Por ejemplo, una demostración para alguien puede ser unos 5 o 7 pasos. Para alguien dice, no, yo voy a hacer un poquito más al detalle, voy a entregar más pasos, puede ser unos 10. Pero los dos tienen la razón y eso es lo bueno, ojo.
Por eso es que se nota claramente cuando las demostraciones son fiel copia la una de la otra. En alguna parte se van a diferenciar, bueno, en una prueba, ¿no? No todos pueden pensar igual, pero generalmente tiene un mismo patrón de solución o vías de solución que de ley van partiendo por el mismo cambio. ¿Sí? Una demostración bien estructurada solo puede apoyarse en proposiciones antes demostradas, siendo inadmisible toda alegación a la evidencia. Claro, nosotros no podemos alegar a cuestiones que son reales, es decir, ya han sido probadas, han sido evidenciadas, es decir, hasta el cansancio. La demostración es necesaria también para fundamentar la generalidad de la proposición que se demuestra, es decir, la posibilidad de su aplicación a todos los casos particulares. Vamos con estos dos renglones que tienen mucha razón y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, cuando ya se demuestra que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, que es la generalidad, nosotros podemos eso aplicar, por ejemplo, cuando la clasificación de los lados de los triángulos por los lados, que son equilátero, isósceles, escaleno, ¿sí? Igual, en esa clase de triángulos, también los ángulos internos es igual a 180 grados. Si nos vamos a la clasificación por los ángulos, oblicuo tenemos rectángulo, tenemos el triángulo obtusángulo, de la misma forma, la sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Es decir, el principio general se aplica a cada particularidad, según la clasificación sea de los lados o por los ángulos. Eso es lo fundamental y tiene obviamente ese alcance. Finalmente, por medio de las demostraciones, las verdades geométricas se reducen a un sistema armonioso de conocimiento científico. Claro, lo mismo, por ejemplo, cuando ocurre con física. Si usted va a estudiar dinámica, de ley tiene que saber MRU y MRV, de ley. Si voy a estudiar, por ejemplo, energía, debo saber trabajo y potencia. E incluso, mucha de la energía está asociada con lo que yo sepa, obviamente, problemas de dinámica. Es decir, ese es el conjunto armonioso de conocimientos científicos. Yo desde la primera clase le estoy diciendo que, por ejemplo, cuando ya se vea lo posterior círculos, para poder hallar la medida de un ángulo de un círculo, tiene que también manejar muchos ángulos, muchos triángulos, muchos cuadriláteros e inclusive polígonos para poder resolver un problema, obviamente, de círculos. Es más, cuando usted tiene sólidos geométricos, por ejemplo, una caja de bombones que tenga una figura hexagonal de base, ¿no es cierto? Que eso, obviamente, ya formado por un prisma de base hexagonal. ¿Qué debo saber, profe? Desde trigonometría, ¿no es cierto? Saber lo que es un ángulo central, saber calcular un apotema, saber calcular el área de un polígono regular, el área total, el volumen. Si ve, imagine cuántos bombones pueden entrar a esa caja. Sí, que sería capacidad, es decir, obviamente que cada bombón y bombón van a haber huecos. Es decir, ya van construyendo todo. Y entonces es necesario y sepan que es un conjunto armonioso de conocimientos científicos bien fundamentados, en el cual se pone de manifiesto todas las relaciones internas que existen entre las diversas propiedades de las formas espaciales. Claro, y mi ejemplo, ¿no es cierto? A eso iba, por ejemplo, en el caso cuando les digo que ya estamos en épocas navideñas y que la caja sea o bombones de forma hexagonal, si hay por si acaso. Entonces, llamando espaciales aquellas propiedades por las cuales se determinan la forma, la magnitud y la posición mutua de los objetos. Ven, esta espacialidad determina tres cosas fundamentales, que son la forma, ¿sí? Un prisma de base hexagonal, la magnitud, depende, yo tengo que hacer un estudio de mercado de cuánto y el costo que me conviene para poder vender y vender muy bien. Y obviamente habla de posición, claro, un sólido en el espacio tiene su respectiva posición. Inclusive si estamos en un estante,
la forma de colocarlos, la forma de percharlos. Es decir, tienen todas esas características que tiene un sólido, ¿sí? Entramos, luego de que yo les he explicado, verán, les he explicado con ejemplos todas estas partes. Aquí no están con ejemplos, pero obviamente están muy bien para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Todo lo que yo he hablado, hacen. El problema es que luego no obedecen, porque todo lo que esto no es tiempo perdido. Espero que sepan escuchar, porque luego tienen que ya llevarlo a la práctica. Vamos con los métodos de demostración. Existen dos métodos de demostración, que son el método inductivo y el método deductivo. En el método inductivo, vamos a ver aquí con tranquilidad, paso por paso, qué significa. Fíjese que nosotros ya vamos a entrar a la demostración. Es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades particulares. Ahí está el asunto. De una particularidad, yo voy a llegar a una generalidad. Es decir, de cuestiones chiquitas, yo llego ya a establecer una ley. Ese es el método inductivo, por favor. Partir de lo particular y llegar a lo general. ¿Cómo se obtiene? Obviamente a partir de algo que se llama observación. Claro, usted me dirá, y ahí viene lo difícil, porque no todos vemos lo que está ahí, pero si yo no tengo esa capacidad, caramba, tengo que estudiarla, tengo que investigar, y el de ley, porque es así, la universidad dice algo no sé, o el profe no le puede entender, yo tengo que investigar, es así el asunto, ¿sí? Porque si yo estoy esperando que solo la clase me satisfaga, y si no hay un tema, yo tengo que investigar. Sí, pero si usted ya está tranquilo con la explicación del profe, todo lo que ha visto, perfecto. Pero si algo me falta, ahí viene el autoconocimiento. Esto se obtiene a través de la observación. Como yo le digo a veces, no todos, ¿no es cierto?, vemos. Hay personas que dicen, no, yo veo aquí esta cosa interesante, yo no lo veía. Sí, entonces ese es el aquí del asunto. Varios fenómenos para inferir, claro, porque se trata de un proceso de inferencia, que no está claro, o sea, no para todos está claro, pero esa es allá la ley que los explica. Es decir, inferir. ¿Cómo es inferir? Cuando yo a través de ver un patrón definido, yo establezco algo general. Algo general significa que con esa formulita o con ese planteamiento, con esa expresión, al reemplazarla por un número diferente, voy a obtener la misma conclusión. Eso se llama inferir. Perfecto. Vamos con un ejemplo. Demostrar que el cuadrado de cualquier número impar disminuido en una unidad da un número múltiplo de 8. Aquí en esta parte es muy importante, ¿no es cierto?, que usted haya tenido el recorrido algebraico. Aritmético y algebraico. Aritmético escuela, algebraico colegio. Porque a esta altura, no es cierto que, a pesar de que es un preuniversitario, pero debemos tener la capacidad, por ejemplo, de saber, profe, cuál es el doble de un número. 2x, ¿no es cierto? 2y puede ser 2n. ¿Cuál es el triple de un número? 3x, 3y, 3n. Generalmente en la geometría van a utilizar una letra que es muy regular, que es la n, ya no es la x, pero es lo mismo. ¿Cuál es la situación que ustedes van a saber, profe, cuando es un número aumentado en 8? N más 8. Un número disminuido en 4. N menos 4. Es decir, ya tienen que tener ese recorrido para poder representar un texto, obviamente, en algo que ya es particular, pero a través de una expresión algebraica. Por ejemplo, un número impar siempre es 2n menos 1. Como un número par es 2n. Repito, un número par 2n, un número impar 2n menos 1. Son situaciones que ya han venido estudiando y si no, les va a tocar aprender lenguaje algebraico. Perfecto. Muy bien, como este método inductivo parte de algo particular, luego lleva a algo general, ¿cuál es lo particular? Empezar con cantidades que manejemos
que sean fáciles. Por ejemplo, me dice un número impar. Comenzamos con el 3. 3 elevado al cuadrado, porque dice un número impar disminuido en 1, menos 1, ¿a qué es igual? 3 al cuadrado, 9. 9 menos 1 es 8. 8 es igual a 8 por 1, sí, profe. No hay ningún misterio. Vamos con el siguiente. 5 al cuadrado menos 1. 5 al cuadrado, 25. 25 menos 1 es 24. 24 es igual, como me dice aquí, múltiplo de 8. 8 por 3, profe. Claro, 8 por 3 es 24. No hay misterio. Lo mismo con el 7. 7 al cuadrado, 49, menos 1, 48. Esto es igual a 8 por 6. En definitiva, profe, la tabla del 8. Vamos con este último. 9 al cuadrado, 80. 80 menos 1, perdón, 9 al cuadrado, 81. 81 menos 80. Esto es igual a 8 por 10. Muy bien, vamos a obtener esta parte de acá abajo. Esta parte de acá abajo, está acá. Pero obviamente yo como profe tengo que explicarles, ¿no? ¿Sí? El libro ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que saber aquí? Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, que es un tema del colegio. Entonces pongamos aquí número impar. Listo. Vamos aquí, pongamos número impar. Voy a hacer la respectiva explicación. Número impar. Muy bien, como les había dicho, de ley, esto sí no es negociable. Tienen que conocer, como dice la teoría, el siglo de conocidos. No han sido bien conocidos. Un número impar es 2n menos 1. Perfecto, profe, no hay ningún problema. Vamos a leer aquí. Dice demostrar que el cuadrado de cualquier número impar. Listo. Vamos con ese número impar elevado al cuadrado. Listo, escribamos número impar elevado al cuadrado. El número impar elevado al cuadrado. Ponemos aquí número impar elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces nos va a quedar 2n menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Continuemos. Ese número impar elevado al cuadrado disminuye en 1. Entonces ponemos aquí número impar elevado al cuadrado menos 1. Bien, entonces vamos avanzando. Y como les digo, les estoy explicando paso por paso para que ustedes sepan de dónde sale. Elevado al cuadrado menos 1. Listo, es como les decía, la geometría es emplea mucha axioma, aritméticos. También hay que incluir, obviamente, ejemplos de tipo algebraico que ya hemos estado viendo. Postulados, teoremas, y ahorita que ya estamos viendo la teoría de lo que significa una relación. Perfecto. Y listo. Desarrollamos. Entonces vamos para acá. Ponemos, ya llegamos aquí, ¿no? Listo. Ahora vamos acá y vamos a desarrollar. N menos 1 elevado al cuadrado menos 1 a que es igual. Muy bien. El primero elevado al cuadrado sería 4 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. 2n por 1 es 2n. Y el doble, 4n. Menos 1 elevado al cuadrado más 1. Menos 1. Vean, se van a eliminar. Y nos queda aquí igual a 4n cuadrado menos 4n. Exacto, profe, ¿qué es lo que tienen aquí? Sigo. Factor común. Vean lo importante, y si ven, lo importante de no voy a emplear factor común. Yo no sé para qué me enseñan el factor común. Vean, factor común. Cuestiones de maestría, de doctorado, factor común. Factor común aquí 4n. No es que se acabó el... No. ¿Qué multiplica a n menos 1? Y algebraicamente, de ahí no puedo hacer nada más en este ejercicio. Ven, aquí está. 4n menos 1.
Entonces, esa generalidad que yo obtengo, esa expresión 4n menos 1, obviamente alguien lo hizo en otro país, otra persona en otro país, y eso es lo que a partir de esa repetición de esa multiplicidad de observaciones, ya se llega a una generalidad. Ese es el asunto. Muy bien, razonemos aquí la parte algebraica que nos da cuenta de por qué es múltiplo de 8. Porque aritméticamente ya está 8 por 1, 8, 8 por 3, 24, 8 por 6, 48. De ley está incluido un 8. De ley, si multiplicamos por un número, está un múltiplo de 8. 4n que multiplica n menos 1 es un múltiplo de 4n y n menos 1 son dos números sucesivos, de los cuales uno de ellos es par y múltiplo de 2, correcto. Por ejemplo, si n es igual a 2, 4n es igual a 8. Por lo tanto, 4n que multiplica a n menos 1 es múltiplo de 8. Ya están toditos los ejemplos que están arriba. 3 al cuadrado menos 1, 5 al cuadrado menos 1 y todos los demás. Entonces concluimos que efectivamente es así. ¿Sí? Perfecto. Ahí está explicado lo que significa el método inductivo de una particularidad o de varias particularidades, como ya se hace en ley, establezco una generalidad. Perfecto. Concluimos con esta parte, por favor, diciendo que queremos saber el valor sumatorio de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Para esto escogemos varios triángulos diferentes y medimos y mediante un transportador medimos cuidadosamente los ángulos. ¿Sí? Y al realizar el sumatorio nos da en todos los casos qué es pi cuando está en radianes, pi radianes. Entonces se llega a la conclusión que el sumatorio de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es pi radianes. Cuando estamos en grados es igual a 180 grados. Si ven que este de aquí es el clásico de los clásicos ejercicios que se asigna en la primaria. En la primaria, ¿no es cierto? A los niños no se les puede decir, esta es una demostración, este es un teorema, este es un axioma. No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se les manda a dibujar varios triángulos, ¿sí? El profe intencionalmente o inintencionalmente puede trabajar con triángulos rectángulos, con triángulos equiláteros, octosángulos, cualquier gama de... Y los chiquitos lo que tienen que hacer es tener la habilidad de utilizar el graduador. Con esto establecen varias medidas de ángulos, lo suman y todo les va a salir 180 grados, 180 grados, 180 grados y ya tienen una generalidad. ¿Sí? Ustedes ya la educación formal saben que no solamente la geometría se ha quedado ahí, sino que ya van utilizando los axiomas, los teoremas, los postulados, pero sobre todo para poder llegar a las demostraciones. Sí, ahí les dejo un ratito el texto. Perfecto. Vamos con el método deductivo. Vamos explicando el método deductivo. Todavía tenemos 5 o 6 minutos. Es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades generales para obtener mediante ellos una verdad particular. Perfecto, profe, entendido. Entonces, el deductivo va a partir de una generalidad para llegar a una particularidad. Es el método deductivo, de lo general a lo particular. La mayoría de los teoremas y problemas geométricos se demuestran por el método deductivo. ¿Sí? Yo voy a tener conocimientos generales para llegar a una particularidad. Y de hecho, por supuesto, vean, en geometría, ¿no es cierto?, hay los famosos ejercicios de Calvache, de otras geometrías, en donde lo que yo llego a determinar no es el teorema en sí mismo, sino llegar a calcular cuánto mide el ángulo W, cuánto mide el segmento BC,
Es decir, es una particularidad, pero que yo ya sé aquí en mi cabeza que la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Pero ojo, no solo eso, sino ya vamos a ver que eso es minúsculo, sino va a haber muchos teoremas más, muchísimos. Por ejemplo, uno más que les puedo nombrar, el teorema del ángulo exterior, que es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, ya no va a haber un hito, pero va a haber muchos. Dentro de esos, yo tengo que saber cuál empleo o cuáles empleo para llegar a una particularidad, que sería cuánto mide un ángulo pequeñito. Esa es la cuestión. Ese es el método deductivo. ¿Sí? Entonces, no solamente esto queda en simple teoría, que el profe nos da por pasar el tiempo. No, esto es la base para todo lo que vean después. Pero, obviamente, ya en el transcurso y luego cuando el cerebro haga clic, ahí se van a dar cuenta que todo lo que está aquí se cumple. ¿Sí? Y espero que se dé ese clic. Por caso contrario, no hemos aprendido nada. Listo, pero obviamente ese clic que digo cuando uno ya relaciona todo eso, cuando producto mismo del aprendizaje de cada persona. ¿Sí? Va a haber un punto y esperemos que sea lo más pronto. El procedimiento de una demostración. Vamos con el procedimiento y ahora sí nos vamos. Los teoremas pueden demostrarse por dos métodos, el método directo y el método indirecto. Vamos con el método directo. La demostración directa prueba la veracidad de la proposición estableciendo una relación directa entre ellas y las demostradas con anterioridad. Perfecto. En cambio que la demostración indirecta pone en duda la veracidad de la proposición que se demuestra y tomándolo por falsa. Este método, les contaré, es más escrito. Yo tengo que suponer, ¿no es cierto?, que esa es una falsedad, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, podemos ya demostrar ese teorema que nos planteen, pero este es más escrito, ya vamos a ver luego. Pero obviamente cuando yo escribo algo, tiene que ser algo contundente. No puedo ser como cuando a veces las pruebas, disculpen las de otras asignaturas, ¿no es cierto? Yo me invento, o sea, me pongo a inventar algo y no sé, por ahí el profe me pone algo. Pero acá no es así. Ojo, me dirán, profe, pero si califica el intento. No, aquí no es así. Repito, aquí sí debe ser algo contundente. Caso contrario, aquí no es como algo, digo, pasa, ¿no? O sea, ¿cuál es esto? Y yo comienzo a amagar y escribo algo y por ahí, historia y filosofía, no sé, me ponen alguito. No, acá no es algo. Acá no ocurre eso. Y eso está aquí por si acaso, ¿no? Aquí. Perfecto. Por esto la demostración indirecta se llama también demostración por reducción al absurdo, la indirecta. La indirecta se llama demostración por reducción al absurdo. Sí, un poquito, este método yo diría que está ya en otro nivel por encima del directo. Ojo, el directo no es cualquier cosa, el directo es el directo, es decir, bien fundamentado. Pero el indirecto sí necesitamos saber un poquito más de capacidades, de destrezas, de conocimiento para poderlo desarrollar. ¿Por qué, profe? Porque es un método más escrito, pero que ese escrito tiene que ser muy contundente. Y para que sea contundente yo tengo que saber mucha aritmética, mucho axioma, mucho postulado, mucha geometría. Perfecto. Vamos a ver. Sí, lo último. Vamos con las instrucciones para una demostración. ¿Sí? Cuando se buscan argumentos para realizar una demostración, se pueden recurrir a los experimentos, ¿vean? Caso de física, caso de química, las observaciones, que son de todas las asignaturas, todas, o las proposiciones, y aquí cuando entra la geometría, ¿sí? Nosotros no vamos a entrar al laboratorio, por si acaso, pero sí medimos mucho, sí comprobamos, por eso es lo fundamental, ¿sí ve? Por eso es que usted dice, vea, profe, yo llegué a la universidad, pensé que no me iban a revisar cuaderno, no, geometría es eso, medir, proposiciones, y obviamente nosotros para poder elaborar un conjunto de axiomas, de proposiciones, de postulados, de teoremas, todo eso, tenemos que ya irlas trabajando y las que ya se demuestren,
forman ya parte de nuestra formación. Sí, es decir, usted no espero que haya llegado desde cero, tiene un recorrido escuela, colegio, y ahora obviamente la universidad donde le damos ese plus ya formal, pero de ley, no es que no sabe nada, sabe mucho, unos más, otros menos, pero en este momento es cuando comenzamos a pulir esas cuestiones para poder resolver situaciones complejas, situaciones difíciles. Por lo tanto, en el curso de una demostración también se puede usar, y aquí es muy importante, vean eso, una combinación de inducción y de deducción. Eso también sí se puede hacer, les comento. Es decir, yo aplico el método deductivo y el método inductivo. Y eso se ve constantemente. Por eso es que las resoluciones, por ejemplo, de un estudiante a otra no son las mismas. Y ustedes deben reconocer esa particularidad. ¿Sí? Del método inductivo, no se olvide, de lo particular de lo general, y del deductivo de lo general a una particularidad. Perfecto, muy bien. En esta parte nos hemos quedado, nos toca ver varias situaciones más. Esas las voy a enfocar el día de mañana, ¿sí? Con respecto al paralelo 6, para poder continuar. Listo. No se olviden, yo luego les envío ya los links de las clases, por favor, para que ustedes lo revisen, por favor. Y también voy a asistir en ese correo porque el enlace es diferente de las clases de los días